se les dará. Lastimosamente, de más de 240 aproximadamente estudiantes que tengo, solo están presentes 70. No se preocupen, ustedes, los que están acá conectados, son los que aprenderán y saldrán adelante. Pero bueno, como todo esto es opcional y no obligatorio, y el que quiere aprender, aprende, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a empezar haciendo un breve recordatorio de las fases procesales del juicio ordinario que empezamos a desarrollar la clase pasada. Les voy a agradecer la colaboración y participación de ustedes para ir estableciendo cada una de las fases procesales. Bien, empezamos estudiando el juicio ordinario. ¿Qué entendemos por juicio ordinario? ¿Quién se recuerda de una definición de juicio ordinario o para qué sirve el mismo? Licenciado, este sirve cuando la ley no señala específicamente un juicio en el que se tenga que establecer y pues ya por lógica se utiliza que es el juicio ordinario el que se va a poner en práctica. Muy bien, ¿cómo entendemos el juicio ordinario entonces? ¿Cómo lo podemos definir? Como un juicio tipo o modelo principal. Como un proceso judicial. ¿Qué más? Miren, ahí tienen el gran chivo en pantalla, hasta se lo subrayé. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Es un proceso de conocimiento, Alex. Sí, ¿qué más? Unamos todos esos conceptos para formar una definición. Es Bueno, el más todos esos. utilizado, licenciado. ¿Qué más? Esas son nociones, todavía no han conformado una definición como tal. Bueno, como ustedes están viendo en pantalla, podemos establecer que el juicio ordinario efectivamente es un proceso judicial de conocimiento, eso es lo que les hacía falta, tipo común en materia civil y de familia, el cual se usa para declarar un derecho, para constituir una situación nueva o distinta, o bien para el cumplimiento de una obligación. Como lo decía la compañera Emily, se tramitarán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señalada en la ley una tramitación especial. Bueno, por favor, más activos, porque a continuación vamos a establecer las fases procesales del juicio ordinario. ¿Cómo inicia el juicio ordinario? Pregunta de examen. La presentación de una demanda. Muy bien, la presentación de una demanda. La demanda es el acto introductorio del actor con el cual da inicio la misma. La demanda entonces tiene que cumplir con ciertos requisitos de forma y de fondo. ¿En qué artículos están regulados los requisitos de forma? En el 50, 61, 63 y 79. Muy bien, gracias. Incluso la semana pasada estábamos viendo que estos artículos han sufrido reformas recientes y por eso es importante que ustedes tengan su ley actualizada. Muy bien. Y los requisitos de fondo, en primer lugar, ¿cuáles son y en dónde los tenemos regulados? Artículos 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ese es el fundamento legal. Ahora dígame, compañero, ¿cuáles son estos requisitos de fondo que debe contener una demanda? Repasemos la estructura de la demanda y ahí ustedes van a Tienen que comprender contener, más. tienen que contener los hechos que se reclaman y los medios de prueba para, pues, valga la redundancia, probar los hechos. Muy bien, Andy, efectivamente. El enunciado o relación de hechos, los medios de prueba que fundamentan esos hechos, el fundamento de derecho y las peticiones en concreto que vamos a realizar. Pues bien, les decía que la semana pasada les compartí un documento que contiene una estructura de demanda, está subido a Classroom, espero que todos la hayan podido estudiar, sobre todo analizar y que ya tengan conocimientos para la redacción de una demanda. Dentro de la estructura de la demanda,
el primer apartado es el encabezamiento. Aquí podemos considerar que entran los requisitos de forma. ¿Cuáles son? Designación del juzgado o del juez al cual nos referimos, nombre completo del solicitante o su representante legal, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio. En otro apartado, el casillero electrónico para recibir notificaciones, el abogado que lo está auxiliando y el objeto de la comparecencia. Todo eso forma parte del encabezamiento. Luego ya vamos con los requisitos de fondo, que serían los hechos, los medios de prueba, el fundamento de derecho y la petición, que se puede subdividir o clasificar en petición de trámite o cajoneras y de fondo. Por último, otros requisitos de forma, como lo son cita de leyes aplicables, el lugar, la fecha, la firma del actor, así como la firma y sello del abogado que lo está auxiliando, precedido de la frase en su auxilio. Posteriormente, al día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud o demanda, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles como partes hayan de ser notificadas. ¿Por qué? Porque solo la primera resolución se notifica al demandado de forma personal. Las subsiguientes resoluciones van a ser de forma electrónica, en donde en el casillero electrónico que se señale para el efecto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el primer paso, la primera fase procesal del juicio ordinario, como lo dijo la compañera Leslie, con la presentación de la demanda. ¿Cuál es la siguiente fase procesal que nos corresponde? Primera resolución. Muy bien, en esta primera resolución, ¿cuáles son las tres opciones que el juez tiene para resolver? Recordemos que es un decreto de mero trámite, pero en el cual se pueden resolver tres situaciones distintas. Lo voy a hacer más grande en la presentación para que ustedes la vean. Buen día, licenciado. ¿Le puede dar trámite? ¿Puede interponer un previo que se debe cumplir para darle trámite o la rechaza? Muy bien, entonces esas son las tres opciones. Fundamento legal, el artículo 209. Muy bien, existe un procedimiento o existe un principio, mejor dicho, establecido de que toda resolución debe de notificarse, porque sin la notificación no quedan legalmente obligadas las partes procesales. ¿Cuáles son las clases de notificaciones que actualmente existen ya con las reformas que ha sufrido el Código Procesal Civil y Mercantil? Esa sería la siguiente fase procesal. Una notificación personal en los medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Muy bien. ¿Qué notificaciones son las que se hacen de forma personal? ¿Alguien se recuerda de eso? En el artículo 67 tenemos la respuesta. Buenos días, licenciado. Lo que usted acaba de mencionar fue que la primera notificación se hace personalmente. Bien, entonces es la primera resolución y sobre todo para la parte demandada. Sin este requisito no queda obligada ni tampoco se le puede afectar en sus derechos. Siguiente interrogante que nos surge dentro del desarrollo del juicio ordinario. Si tenemos que notificar al demandado en un municipio o departamento distinto en donde tiene la sede el órgano jurisdiccional, ¿de qué mecanismo nos auxiliamos? De un exhorto. ¿Será que solo eso? Mm, Bueno, hay tres mecanismos, un exhorto, un despacho y una suplicatoria, que es para pedir a otro órgano que esté en competencia territorial para que notifique a la parte. Muy bien, Andy. Efectivamente, existen tres tipos de solicitudes, pero ¿de qué dependerá utilizar cada una de ellas? Podemos utilizar la que queramos, la que primero encontremos, o de qué depende, de qué forma el juzgado va a pedir a otro que se notifique.
Esto lo estudiamos también la semana pasada. Depende de la jerarquía de cada uno de los jueces. Muy bien, José Alemán, efectivamente, dependiendo qué juzgado es el que le va a solicitar a otro que haga efectivo una notificación, así será el mecanismo por el cual utilicemos. Muy bien. Una vez notificada la primera resolución en la cual se le da trámite a la demanda del juicio ordinario, se les va a convocar a las partes para una fase procesal en la cual el juez les va a proponer fórmulas equitativas o ecuánimes de solucionar su conflicto y llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llama esta fase procesal? Esta audiencia. Audiencia de conciliación. Conciliación. Bien, efectivamente, una audiencia de conciliación, la cual es de forma voluntaria o de forma opcional de las partes si lo aceptan o no. No están obligados a aceptarlo. Si la aceptan, da como resultado que se suscriba un acta y que termine la controversia. El juicio finalizó sin llegar a sentencia. Y también establecíamos que en las distintas ramas del derecho, así está regulada la conciliación en los distintos códigos y leyes. Sin embargo, a nosotros nos interesa la conciliación en materia civil y específicamente en materia de familia, lo cual establece el artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia, que se las compartí la semana pasada en Classroom. Quienes todavía no la tengan, la pueden descargar. Establece como una fase procesal obligatoria en todo juicio de familia la conciliación. Y si en ella no puede iniciar la siguiente fase procesal. ¿Cómo se llama esta fase procesal en la cual el juez le concede cierto tiempo al demandado para que comparezca a juicio? Emplazamiento. Muy bien, es el emplazamiento. ¿Se dan cuenta cómo vamos desarrollando nuestro esquema del juicio ordinario? Una vez presentada la demanda, la primera resolución, notificación, habiéndose llevado a cabo la conciliación sin llegar a ningún acuerdo, es el momento del demandado de apersonarse al proceso y presentar su actitud procesal. Además, va a ser el primer acto introductorio o el primer documento que presente o escrito que presente ante el juzgado. De aquí me surge la siguiente pregunta que les hago a continuación. ¿Cuáles son las actitudes que el demandado puede presentar o puede asumir frente a la demanda en un juicio ordinario? Actitud positiva y actitudes negativas. Muy bien, ¿cuáles son, Giselle? No me va a decir positivo y negativo en el examen. Dígame cuáles son las actitudes. Allanarse al proceso. En negativa. Yo creo que la compañera Giselle tiene la respuesta correcta. ¿Cuáles son las actitudes procesales que el demandado puede asumir frente a la demanda? Las actitudes positivas sería el allanamiento y en actitudes negativas está la excepciones, rebeldía, contestaciones, las excepciones perentorias y la reconvención. Muy bien, solo me queda una duda con algo, Giselle. ¿Qué son esas contestaciones? ¿Será cuando se pelean la pareja y ya se empiezan a hablar de forma pesada? ¿Será eso? ¿O cuando la mamá les pide a ustedes un favor y ustedes no lo hacen y entonces ya le dan una contestación? No sé, estoy confundido. Por favor, Giselle. No, es un escrito que presentan los demandados en donde se comparece a negar todos los hechos. Pero ¿cuál es el nombre correcto entonces? Aquí, mire, está en pantalla. Contestación de la demanda. Contestación de la demanda. Ahí está muy bien. Mire, muy bien. No me vaya a escribir contestaciones que se la pongo mala y hasta le borro una buena. Es contestación de la demanda. Muy bien, compañeros. ¿Y quién ahora, miren, de forma voluntaria, quién se anima a explicarme con sus propias palabras en qué consiste cada una de las actitudes del demandado?
Es más, vamos a ir bajando con el cursor. Yo les dije que las íbamos a explicar conforme fueran apareciendo en el código. Y por eso es la primera que aparece en el artículo 113, es la rebeldía. Bueno, de forma voluntaria. Y si no, pues vamos a empezar aquí a decirlo porque tenemos que avanzar. La rebeldía es cuando, digamos, el juez llama a presentarse a la parte demandada y pues él no lo hace porque por motivos ajenos, él no quiere presentarse, entonces el juez declara la rebeldía, se le gira su orden de aprehensión y tiene que presentarse pues ya con hinchachado, ¿va? Eh, la actitud positiva de allanamiento. Espéreme, Andy. Vamos a hacer una pausa ahí porque no quiero yo que se confundan los compañeros. Iba tan bien hasta donde dice se decreta la rebeldía. Hasta ahí. Y ahí usted me empezó a hablar del procedimiento penal. Y Dios mío, bendito, yo ahí me persiné No, no, no. porque... La rebeldía, digamos, cuando se le pone la rebeldía, se le quita la opción de defenderse. Entonces ya no se puede defender en el proceso. Pero mire, tengamos algo en claro, que aquí estamos hablando en materia civil y de familia. En ningún momento hay orden de aprehensión, mucho menos que lo detengan. Ahí usted utilizó otra palabra muy coloquial que utilizamos los guatemaltecos, pero no, no es eso. Entonces recordemos que la rebeldía en materia civil y de familia es la no comparecencia del demandado al proceso dentro de un plazo de emplazamiento. Yo les pregunto, en el juicio ordinario, pero esta es pregunta de examen, en el juicio ordinario, ¿cuál es el plazo o término para el emplazamiento? 9 días, Lee. Muy bien, Carlos, que ya tendría, bueno, una pregunta. Sin embargo, Andy, lo felicito, ¿sabe por qué? Porque usted es de los pocos compañeros que participan en clase y no tiene miedo de hacerlo. Lo felicito, la verdad, ese miedo escénico que se le quiten a los estudiantes de derecho es muy importante. Yo he conocido estudiantes que ya para el examen privado, por cierto, el miércoles de esta semana examiné privados y fue una verdadera pena de que un estudiante, si se va a someter a su examen privado, es porque mínimo ya sabe los conceptos básicos y se quedaba callada a cada pregunta. Perdonen lo que voy a decir, pero hace un sonido más fuerte, un zancudo que ella al hablar. Y yo digo, Dios mío, ¿aquí qué hago? Yo le decía, y la pregunta que le hacía y no me contestaba, le dije, compañera, mejor dígame usted de qué quiere que le pregunte. De repente usted sabe determinado tema, sobre eso va a versar su examen. Y me decía ella, pregúnteme lo que quiera, me decía. Pero si eso estoy haciendo y no me contesta, le dije yo. En pocas palabras, 15 minutos duró su examen. Porque yo no tengo tiempo para perder. Lo más valioso que tiene el ser humano en estos días es el tiempo. Más con todos estos acontecimientos y coyuntura nacional que estamos viviendo. Entonces, muy bien, Andy, bien el tema, me recordé de eso porque usted nunca dice que no y participa. Me gustaría que el resto, ahora ya se sumaron más de 100 estudiantes, también hiciera lo mismo. Los que no lo hacen, sus razones tendrán. Bueno, entonces, como bien decía Andy después, el efecto de la rebeldía es que se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, podrá retomar el proceso en el estado que se encuentre, pero si ya se abrió a prueba, pues no va a tener la posibilidad de proponer prueba. Muy bien. ¿Alguien más que me explique qué es el allanamiento? Es aceptar los hechos de la demanda para terminar para terminar el proceso de la demanda. Gracias, Emily. ¿Por qué se termina el proceso? Porque ya no existe ninguna pretensión que discutir. Si el actor está aceptando lo que le está, perdón, si el demandado está aceptando lo que le dice el actor, pues se dictará sentencia sin mayor trámite. ¿Cuál es la siguiente actitud procesal que se puede presentar? Las excepciones previas o dilatorias. ¿Quién me explica qué son las excepciones previas o dilatorias? Sería el mecanismo de defensa que tiene el demandado para atacar el proceso en lo que es de forma, Lee. ¿Cuál es la finalidad de las excepciones previas, doctor?
Impedir el proceso. Impedir Retrasar el Puede proceso. depurar. Ah, yo Depurar. creo que ahí está mejor, ahí está mejor. Dilatar el Retrasar proceso. el proceso. Bien. ¿Algo más? Porque será solo retrasar el proceso. Para eso puede utilizar cualquier otro recurso, medio de impugnación. Para corregir los errores u omisiones. Muy bien, corregir los errores o omisiones de forma en que el actor ha incurrido. La siguiente pregunta que yo les hago es, ¿dentro de qué plazo se interponen las excepciones previas? 6 días. Dentro de los 6 días del emplazamiento. 6 días. Ahí el compañero que me dijo, dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Esa es la respuesta correcta, pero porque si ustedes me escriben solo 6 días, ¿pero 6 días qué? 6 días de presentar la demanda, 6 días para, 6 días van durando las manifestaciones en el país, 6 días qué? Es dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, ahí ya se entiende, ¿verdad? Y finalmente, entonces, ¿en qué día se tramitan las excepciones previas? En medio de los incidentes. Muy bien, la siguiente pregunta que me conllevaría a hacerles es, ¿y qué son los incidentes? Ojo, dije incidentes, no accidentes. Esos todos tenemos todos los días. Incidentes. Es una forma de resolución que se dicta con la mayor brevedad posible dentro del proceso. Son, o es una clase de procedimiento accesorio que se da dentro de un procedimiento o proceso principal. Como bien lo decía el compañero, sirve para resolver el fondo de una cuestión accesoria. ¿Dónde está regulado? A partir del artículo 135 al 139 de la ley del organismo judicial. Lo vimos también hace un par de clases. Bueno, y después, dentro del artículos 116 y 117 tenemos las excepciones previas que se pueden interponer. Las explicamos la semana pasada, dimos un ejemplo de cada una de ellas y yo sé que eso ya lo dominan ustedes a la perfección. Ni se los voy a preguntar porque yo sé que dominan ahí. Solo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre personería y o excepción de falta de personería y excepción de falta de personalidad? Sí, yo sé que dominan muy bien las decisiones previas, por eso como las dominan también y quieren responder, porque ahorita ustedes están diciendo, Lick, esa pregunta está muy fácil, ¿por qué me haces esa pregunta? Está bien, perdón. Por eso les digo, solo esa pregunta les voy a La hacer. falta de personería es cuando, digamos, el agraviado demanda a la persona, pero no es el que tiene el derecho. O sea, no es la persona que tiene el derecho de hacerlo, entonces se argumenta la falta de personería. Y la Solo, falta, y ajá, la falta termine de y de ahí personalidad. hago mi comentario. Ajá. Y la falta de personalidad, no sé si me recuerdo bien, pero era cuando es si el juzgado o el órgano jurisdiccional no tiene como que la competencia para conocer de ese caso. No es Gracias con por su comentario. una Solo persona. ahorita José, solo vamos a cambiar, miren pues, no es el agraviado, olvidémonos de esos temas. Acá es actor y demandado. No quiero que ustedes los confundan y les digan otras excepciones o conceptos que no van, porque usted se está refiriendo al ámbito penal. Aquí las partes procesales en materia civil y de familia son quien demanda se llama actor y a quien demandan se llama demandado. De repente José Alemán nos tiene la respuesta correcta porque también está un poquito confundido usted en cuanto a los términos. Andy, ¿lo escuchamos, José? Em, yo, pues, yo iba a decir que la personalidad es la capacidad de uno de los actores de ser titular de derechos u obligaciones. O sea que si las tiene o no, ya sea una persona jurídica o una persona individual.
Sí, pero recuerde que acá no estamos invocando nosotros la personalidad, sino una excepción de falta de personalidad. Pero bien, entonces usted está en lo correcto porque me dice, significa entonces que no tiene la capacidad necesaria para adquirir derechos o obligaciones. En este caso, si el demandado está diciendo, fíjese que existe una excepción de falta de personalidad, es en una doble vía. O el actor no tiene la capacidad legal para demandar, o el demandado no es el facultado o el obligado para cumplir esa demanda. Bueno, entonces no quiero entrar más en detalle porque no es este el objeto de la clase, porque esto lo estudiamos la semana pasada y pues, le dediqué bastante tiempo a las lecciones previas. Sin embargo, les voy a dejar una pequeña tarea o ejercicio. Si quieren, lo hacen. Si no quieren, no lo hacen. Lean nuevamente las excepciones previas que se pueden interponer. Artículos 116, 117. Los noto que están muy confundidos y los conceptos son claros, los ejemplos que yo di aún más. Entonces sí me causa ese tipo de asombro de que no se dominen estos temas. No entro más en detalle porque si les sigo preguntando sobre las excepciones previas, no las van a dominar. Entonces mejor léanlas. Como les digo, es una recomendación. Sigamos con las actitudes del demandado frente a la demanda. Si el demandado no es sujeto de rebeldía, tampoco interpone allanamiento, ni excepciones previas, puede interponer en contra de la demanda la contestación de la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda? Sería como presentar su escrito en el cual no está de acuerdo con las pretensiones del actor y debe de cumplir con los mismos requisitos de la demanda, ¿verdad? Muy bien, así como lo dice la definición que tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, tampoco o puede ser que interpone contestación de la demanda, pero también acompaña esa contestación de la demanda para hacerla más fuerte, más contundente, con excepciones perentorias. ¿Qué son las excepciones perentorias? Son medios de defensa del demandado que atacan el fondo de las pretensiones planteadas por el actor con el propósito de que se declare la inexistencia o extinción del derecho pretendido por el actor. Su función es destruir la pretensión del actor. Se deben interponer al contestar la demanda y se resolverán en sentencia. Muy bien, Ruth, gracias. Tal como lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Usted le acaba de dar lectura a la definición de las excepciones perentorias. Muy bien. Entonces, esas son las 5 actitudes del demandado frente a la demanda, pero nos hace falta una. ¿Quién me dice cuál es? Contrademandar. La reconvención. Muy bien, ¿qué es la reconvención o contrademanda? Es la demanda planteada por el demandado en contra del actor en el mismo proceso y ante el mismo juez que conoce el trámite de la demanda planteada por el actor, perdón, con el fin de que no un solo proceso se tramiten las pretensiones contendidas en ambas demandas y se resuelvan en la misma sentencia. Gracias, Sonia. Efectivamente, le dio lectura a la definición que tenemos en pantalla. Me gustaría más que lo explicaran con sus propias palabras, pero bueno, está en lo correcto. Entonces, esas son las 6 actitudes que el demandado puede presentar frente a la demanda. Y el último tema que analizamos la semana pasada, y por eso me tomé 40 minutos de la clase del día de hoy para hacer un recordatorio, era la diferencia entre las excepciones previas y las excepciones perentorias. ¿Quién me lo dice con sus propias palabras? ¿Cuáles son las diferencias entre estas excepciones? Que además de las excepciones previas y las perentorias, también tenemos las excepciones mixtas, ya ustedes saben cuáles son, y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda.
Interesante, ¿verdad? Ese mecanismo de defensa del demandado que aún persiste después del emplazamiento. No voy a hacer que en el examen les pregunte cuáles son las excepciones mixtas. Muy bien, son esas. Licenciado, yo entiendo que las excepciones previas se resuelven por la vía de los incidentes, ¿verdad? Y las perentorias se resuelven para darle fin al proceso en la sentencia. Muy bien, esa es una diferencia. Muy bien, Andrés. ¿Será esa la única que tenemos entre esas dos excepciones? Otra es el motivo que tienen, o sea, qué es lo que atacan en sí, si la forma o el fondo del proceso. O sea, la forma de los escritos y el fondo o las pretensiones que esos escritos conllevan. ¿Podría explicar cuál de las dos se aplica a lo que usted está diciendo? Las previas tratan de detener el proceso atacando, por ejemplo, los requisitos de la demanda, si el nombre no va bien, a quién va dirigido, a qué juzgado va dirigido. Entonces, se ataca la forma de ese escrito. Y el fondo, pues ya son directamente lo que se pide, las peticiones o pretensiones del actor. Muy bien. Esa es una segunda diferencia entre excepciones previas y excepciones perentorias. Hay una última diferencia. En cuanto al nombre, las excepciones previas aparecen consignadas en el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil Mercantil, mientras que las excepciones perentorias no tienen un nombre específico, dependerá del nombre que le asigne el demandado a cada caso en concreto. Y como bien lo decían los compañeros, en cuanto a la pretensión que tienen y en cuanto a la forma de resolver. Bueno, ya les di tiempo suficiente para que me contestaran la pregunta que les hice. Va a ser la última, después ya empezamos con la clase de hoy. ¿Cuáles son las excepciones mixtas y por qué se consideran mixtas? Porque presentan excepciones y tienen efectos de las excepciones perentorias. Creo que se le cortó. Creo que dice que son previas con efecto de ¿Qué tiene? perentorias porque terminan el proceso. Y sería caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, perdón. Muy bien, gracias Andrés. Esa es la respuesta correcta, efectivamente. El compañero se la sabe de memoria, por eso no tuvo necesidad de buscarlo dentro de la presentación. Fíjense qué bonita es esta clase conmigo, no tienen ni que apuntar nada, porque todo en sí, los aspectos más importantes, yo ya se los comparto en la presentación, ustedes lo están viendo, miren qué bonito. Lo ven acá en pantalla, ya sea en su computadora, en su teléfono, en su tablet, en el dispositivo que estén conectados. Les queda en sus saberes para poder repasar durante la semana. No tienen que apuntar nada. Lo único que tienen que hacer es prestar atención si quieren, ¿verdad? Si quieren aprender. Si no, apaguen su cámara y enciendan la tele. Por mí no hay ningún problema. Bueno, vamos con la clase de hoy. Vean cómo hemos desarrollado hasta el momento nuestro juicio ordinario. Presentación de la demanda, calificación de la misma y se emite una primera resolución, se notifica la misma, se convoca una audiencia de conciliación, luego se da el emplazamiento para que el demandado asuma alguna actitud procesal frente a la demanda. Una vez concluida la parte introductoria del proceso, inicia la segunda fase y a mi criterio la más importante, que es la etapa de prueba. Como bien lo dicen los jueces en sus sentencias, no es el tribunal o el juzgado quien condena o absuelve o quien declara con lugar o sin lugar una demanda o una pretensión. Son los medios de prueba que las partes han aportado al proceso. Bueno, entonces,
Veamos el día de hoy la etapa de prueba. Empieza a partir del artículo 123. Vamos a establecer el día de hoy los aspectos doctrinarios, principios generales, los más importantes. Y después ya vamos a ver cada medio de prueba en particular. Cualquiera de las partes, mediante un memorial que presente al juez que lleva el proceso, solicita que abra prueba el mismo por el plazo de ley. Pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo del periodo de prueba para el juicio ordinario? La respuesta es de 30 días. 30 días. 30 días, Lic. 30 días. ¿Cuándo empiezan a correr estos 30 días? Cuando se notifica la resolución que declara abierto el periodo de prueba y las partes presentan por medio de memoriales la proposición de cada uno de sus medios de prueba. Este lo conocemos el primer párrafo del artículo 123 como el periodo ordinario de prueba para el juicio ordinario. Pero veamos que nos establece los siguientes artículos. Sin embargo, existe un periodo extraordinario de prueba para el juicio ordinario. Establece el segundo párrafo del artículo 123. El término de prueba podrá ampliarse por 10 días más, cuando sin culpa del solicitante no se haya podido practicar las pruebas a tiempo. Por ejemplo, los bloqueos y manifestaciones que han habido en esta semana. Entonces eso impidió que los testigos acudieran al órgano jurisdiccional, por ejemplo. Entonces, para que se prorrogue por 10 días más, deberá solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación a que concluyan los 30 días del periodo de prueba, y esta solicitud se va a tramitar como incidente, en donde las partes van a poder alegar si están a favor o en contra de que se amplíe el término de prueba. Sin embargo, también tenemos un término de prueba para la prueba que deba de diligenciarse en el extranjero. Establece el artículo 124. Extraordinariamente se podrá ampliar el periodo de prueba cuando se hubieran ofrecido pruebas que deban de practicarse fuera del país, es decir, en el extranjero, por un término improrrogable. ¿De cuántos días nos establece el artículo 124? 120 días, Lic. No Bien, podrá exceder de 120. 120 días. ¿Podemos entender entonces que son 120 días más a los 30 días comunes? La respuesta nos la da el artículo 125, el cual establece: el término extraordinario de prueba principiará o empezará a correr juntamente con el ordinario. Es decir, que en realidad no se trata de 120 días más, sino de 80 días, porque 80 más los 30 días del periodo ordinario nos da un total de 110 días, más los 10 días de prórroga que hemos visto en el artículo 124. Entonces, recapitulando y en resumen, ¿cuál es el periodo ordinario de prueba para el juicio ordinario? Yo hago la pregunta. 30 días. 30 días, Lic. 30 días. Sin embargo, cuando sin culpa del solicitante no se haya podido diligenciar la prueba, se podrá ampliar por ¿cuántos 10 días? días. 10 10 días más. días. Y cuando se abra a prueba el proceso y se manifieste que se va a diligenciar una prueba que se encuentra fuera del país, podemos solicitar un periodo extraordinario de prueba. ¿De cuánto es? 80 días. Muy bien, 80 días más. ¿Por qué? Porque contando o tomando en consideración el periodo ordinario de prueba más el extraordinario, no puede exceder de 120 días. Muy bien, excelente. La próxima semana, ojalá que así me respondan, porque al parecer cuando termina el sábado se les olvida ahí lo que estudiamos en clase y el siguiente sábado es borrón y cuenta nueva. Pero yo sé que esta va a ser la excepción y se les va a quedar. Muy bien, efectivamente, así es como se computa el periodo de prueba para el juicio ordinario. Ojo, cada proceso de conocimiento tiene su propio periodo de prueba. No vayan a pensar ustedes o a generalizar que es el mismo para todos.
Hablemos de aspectos doctrinarios de la prueba, entonces, a continuación. Si yo les preguntara, ¿cómo podemos definir la prueba? ¿Ustedes qué me dirían? Es el medio por el cual las partes pretenden demostrar ante el organismo jurisdiccional em, si lo que lo que está en la demanda es verdadero o es falso. Muy bien. Démosle una forma un poquito más técnica a la información que nos acaba de dar Emily, que está en lo correcto. Es el medio o mecanismo, todas las herramientas que la propia ley establece, por el cual las partes procesales pretenden demostrar ante el juzgado que lleva su caso, órgano jurisdiccional, como dijo la compañera, la verdad o falsedad de las argumentaciones realizadas en sus escritos introductorios. Les pregunto, ¿dónde están los argumentos contenidos del actor? ¿En qué documento? En la demanda, licenciado. Muy bien, en la demanda. Y por su parte, ¿dónde están las argumentaciones o los relatos de hechos del demandado? ¿En qué documento? Contestación de la demanda. Muy bien, entonces les digo yo lo siguiente. Lo que yo argumenté o manifesté como actor en mi escrito inicial o en mi defensa como demandado en mi escrito de contestación de demanda, lo tengo que probar. Para eso me voy a auxiliar yo de los medios de prueba que la ley me faculta poder utilizar. Con eso voy a demostrar si lo que yo argumenté es cierto o por el contrario, carece de validez, es falso. Por eso yo les digo que las pruebas son las que determinan quién va a ganar el juicio. ¿Cuál es el objeto de la prueba entonces? Demostrar la existencia o inexistencia del hecho. Bien, demostrar la existencia del hecho. Y por el contrario, si yo como actor demuestro que lo que estoy diciendo es correcto, voy a demostrar por consecuencia o en consecuencia que lo que dijo el demandado es falso. Existen ciertos principios en materia civil y de familia que se deben de respetar para lo concerniente a la prueba. Existe un principio que nos establece qué se debe de probar y por el contrario, qué no se debe de probar. Y el principio es el siguiente. ¿Qué se prueba? Los hechos controvertidos. ¿Qué no se prueba? El derecho. ¿Por qué? Por el principio de juris novit curia. El juez conoce el derecho. Entonces, si el artículo 123 nos regula que el periodo de prueba en